Lamentablemente las personas que están encargadas de seguir de cerca, de componer este tipo de comité de crisis, no se equivocan en los guarismos y los números no son alentadores. Lamentablemente no. Vamos a hablar directamente con Pablo Feldman sobre los últimos datos confirmados a esta hora. Pablo, muy buenas noches. En principio, bueno, confirmar la cantidad de casos que tenemos y también un análisis de la situación que estamos viviendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno. Efectivamente, son más casos que los que veníamos teniendo hace 2 o 3 semanas, cuando se produjeron las reuniones familiares o los encuentros sociales que dispararon en la curva que venía achatada y nos llevó a tener el día de hoy 40 casos confirmados en la ciudad de Rosario, ayer hubo 39, 68 en toda la provincia, diseminados en distintas localidades, como una veintena de localidades que tienen efectivamente el resto de los casos que completan los 40 de la ciudad de Rosario. Claro, para nosotros que veníamos de varios meses invictos, de 2 casos, 1 caso, 3 casos, que empezamos a hablar de lo que era la gestión del riesgo, que efectivamente es la que se está llevando adelante, 40 casos, o 39 un día y 40 al día siguiente, nos hace efectivamente preocuparnos. Y está bien, también nos tendría que llevar a la reflexión y pensar que aun cuando los números son realmente buenos en términos estadísticos, epidemiológicamente hablando, están creciendo. Y entonces no hay que esperar que crezcan más para aplicar algunas medidas y algunas restricciones. Yo escuchaba recién al doctor Petroni del Hospital Privado de Rosario. Ayer con Martín conversábamos antes del programa acerca de la versión que circulaba y que nosotros confirmamos antes de decir al aire que había un foco, un clúster ahí. No se trató exclusivamente de contagio por circulación viral, como dice el director del nosocomio, sino también por encuentros y reuniones familiares, de los propios profesionales de la salud, de los enfermeros, de la gente que concurre allí, como en otros lugares había ocurrido antes. Y este es el dato que hay que remarcar, no para perseguir, no para cuestionar, no para exponer a nadie, sino para que si hay gente que trabaja en un área tan expuesta, porque la verdad que el 15% de los contagios, esto es una estadística nacional, está en los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, camilleros, administrativos. Entonces uno tiene que pensar que esa gente que pone el cuerpo debería minimizar los riesgos. Los rastreadores, los que fueron buscando el nexo epidemiológico, establecieron que se habían dado también contactos efectivamente fuera de lo que es la actividad, que además se complica por el pluriempleo, porque hay muchos médicos que trabajan acá y después hacen guardia en Zárate, trabajan acá y tienen consultorio en Campana, en provincia de Buenos Aires o en algunos otros lugares, y ese ida y vuelta también complica la situación. Por tanto, hay que insistir en lo que decía la doctora Martorano cuando escuchábamos recién su interpretación de los hechos. Hay que seguir prestando atención a 4 o 5 variables para no caer en depresión, como recién decía Gabriela, que estábamos efectivamente preocupados. Y hay que ver el tiempo de duplicación, que es la cantidad de días que pasan hasta que una cifra pasa a ser el doble. En Rosario sigue siendo bajo. Hasta ayer era 12. El número de contagios, 40 hoy, día récord. Es un porcentaje muy inferior a la estructura nacional en cuanto a lo que la pandemia está ofreciendo. La afectación de adultos mayores, este es el dato que hay que ver con atención y preocupación ahora, porque efectivamente las personas que fallecen sin morbilidades previas, daban recién cuenta ustedes de esta mujer de 28 años con patologías anteriores, también hay que prestarle atención a la afectación de las comunidades cerradas, lo mismo que a los centros de salud. Esto que hablaba también Gabriela, acerca de que el recurso humano es tanto o más importante que la infraestructura en la patología. Entonces, si esto lo vamos conjugando, lo vamos siguiendo día a día, como lo están haciendo las autoridades de salud pública provincial y municipal, vamos a evitar la saturación o el colapso del sistema de salud, que es allí donde se producen las situaciones extremas y hasta diría yo trágicas. Es para seguir prestando atención, como bien decían ustedes, es para apretar la marca, como veíamos al profe Pachi diciéndole a la gente que si no se aguanta el barbijo a la hora de correr, no vaya a correr. Claro. Esto es así, esto es evidente. Y agregamos algo más, que nos decía hace instantes el doctor Caruana cuando se confirmaba el levantamiento del paro. ¿Es un elemento de riesgo más? Sí lo es. Pero es una necesidad para evitar que haya otro tipo de daños colaterales en cuanto a la pérdida de empleos, a las dificultades para llegar a fin de mes, a la angustia económica. Por lo tanto, hay que hacerlo con todos los protocolos, con todas las normas y dispositivos de seguridad y con todo el control que exige, por un lado, el Estado y por otro lado, la conciencia de cada uno de nosotros. No hace falta mirar al lado
o mirar otra provincia para darse cuenta que acá las cosas están medianamente controladas. Y esto tiene que ver con el esfuerzo que se ha hecho para ese control, con la toma de conciencia y con el aporte que limitadamente podemos hacer de los medios de comunicación al no difundir historias falsas, al no levantar polvaredas sobre situaciones que efectivamente tienen importancia, pero que hay que contextualizarlas dentro de una pandemia, a no tener en definitiva un discurso terraplanista. Mientras no haya vacunas, no hay vuelta que darles, lo dicen los científicos a los que hay que escuchar. Es el distanciamiento, es la cuarentena, es la higiene, es la prevención. Pablo, muchas gracias. Como siempre, un gusto.